Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a este panel que, como bien han introducido, está dedicado al pensamiento creativo y a la resolución de problemas a través de la diversidad y la inclusión. Van a tener la ocasión de conocer proyectos especiales, actuaciones y programas de las tres instituciones, de las 4 instituciones museísticas, 3 museos y un conjunto que son gestionados por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. Están estos 4, pero podríamos haber elegido otras instituciones que también son ejemplos representativos del diseño de actuaciones pensadas para la inclusión y la diversidad. Hace ya varios años que la Consejería de Cultura trabaja en esta línea de trabajo, y cuando empezamos a reflexionar sobre el asunto, caímos en la cuenta de que de manera intuitiva y, digamos, poco sistemática, las instituciones ya trabajaban hace tiempo con ese punto de vista de la inclusión y de atender a la diversidad de su público. Es cierto que con un carácter más restrictivo desde el que consideramos esta problemática hoy en día. Quiero decir con esto que los museos eran muy conscientes de que su público, sus visitantes, no eran un grupo homogéneo, no conformaban un bloque monolítico, sino tanto desde un punto de vista demográfico, por cuestiones de género, de edad, de extracto socioeconómico, pero también desde el punto de vista del interés que les llevaba al museo. Había una gran diversidad y una gran variedad de expectativas del visitante con respecto al museo, desde quien lo visitaba con una expectativa de aprendizaje, a quien lo visita con una expectativa de ocio, de entretenimiento, de enriquecimiento personal y también, por qué no decirlo a veces, como un elemento simbólico de prestigio social. A todos estos estímulos y demandas especiales, los museos ya respondían planificando actuaciones muy diversas que iban desde talleres infantiles, visitas guiadas para familias, conferencias. Pero cuando empezamos hace poco a trabajar en esta línea de trabajo en la Consejería, nos dimos cuenta que la inclusión no se limitaba a analizar al público real, sino que teníamos una serie de público potencial que no acudía al museo y que podíamos calificar que se ubicaba en la periferia, en una periferia socioeconómica, en una periferia tecnológica, por muy diversos motivos. A veces hablamos de colectivos que están en riesgo de exclusión social, a veces hablamos de colectivos inmigrantes, colectivos con problemas de discapacidad. Esos públicos no estaban siendo atendidos, o al menos no encontraban o facilidad de acceso al museo, o no pensaban que el museo podía responder a sus expectativas. El trabajo en torno a los temas de inclusión y de diversidad requiere una especialización. El voluntarismo y la experiencia es un grado, pero la Consejería fue consciente de que necesitaba ayuda exterior, acudir a expertos que conocían la problemática que presentaba el trabajo con la inclusión. Y afortunadamente la Consejería ha contado con la Dirección General de Personas con Discapacidad e Inclusión de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, que puso en marcha hace ya unos años el tercer Plan Integral de Acción para las personas con discapacidad. Ese, como digo, es solo un segmento en los que trabaja la Consejería. El abanico de acciones es mucho más grande, porque siempre hemos pensado que hacía falta una visión holística de este asunto. Así, en los últimos años, la Consejería ha diseñado una serie de programas, digamos, transversales, que van desde la eliminación de barreras arquitectónicas, la instalación de bucles magnéticos en todas las instituciones para facilitar la transmisión y el sonido a personas que tienen alguna discapacidad auditiva. Se ha trasladado todo el material de folleto de los museos a lectura fácil.
Eso en cuanto a la dificultad de accesibilidad de carácter físico y cognitivo, en el caso de los folletos, pero sobre todo también hemos intentado extender una cultura de atención a la diversidad. Para ello se ha programado, tanto en el año 21 como el 22, un curso de formación para el personal de los museos para la atención a personas con discapacidad. Intentamos que toda la estructura administrativa y de personal se imbuya de la conciencia desde que cualquier área del museo se puede atender a la diversidad y la inclusión. Hoy escucharán algunas iniciativas creo que muy interesantes en las que se va incluso un paso más allá, en las que el museo sale de sí mismo para acudir a esas personas. No espera, adopta un papel proactivo y no espera a que ese visitante potencial acuda, sino que da un paso al frente. Estas iniciativas de la Consejería no serían posibles, desde luego, sin que fueran los museos los que las asumieran como propias y programaran desde esa óptica. Talleres tacto-descritos, talleres infantiles inclusivos, especial atención a personas con problemas de salud mental. Van a escuchar hoy una amplia variedad de acciones para la inclusión. Yo pretendo no interrumpir una vez que los compañeros empiecen a intervenir, así que intervendrá en primer lugar Valme Muñoz, la directora del Museo de Bellas Artes de Sevilla; en segundo lugar, Elena Aguilera, del Museo de Huelva; en tercero, Carlos Fernández, del Museo de Almería; y Fernando Panea, del Conjunto Arqueológico de Itálica. Para la presentación, entonces. Pero con este mando ya está, ¿no? Solo para adelante. Vale. Buenos días. Muchas gracias a los organizadores y a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico por haberme invitado por segundo año a hablar en este foro internacional. Antes de comenzar, les voy a presentar brevemente la institución que dirijo. El Museo de Bellas Artes de Sevilla fue instituido en septiembre de 1835 e inaugurado oficialmente en 1841. Se ubica en la plaza del mismo nombre, en el edificio del antiguo convento de la Merced, Calzada, donde Tirso de Molina escribiera su universal Don Juan Tenorio. La estructura actual del edificio se corresponde en esencia con la reforma llevada a cabo por Juan de Oviedo y se estructura alrededor de 3 patios comunicados por una gran escalera y la iglesia, situada en uno de los extremos del convento. Podemos ver algunos de estos elementos arquitectónicos. El edificio y sus patios contextualizan de manera muy afortunada su importante colección, esencialmente de pinturas y esculturas sevillanas del siglo XV hasta la primera mitad del siglo XX. Esta colección, indispensable para la comprensión del siglo de oro, conserva obras fundamentales de los grandes maestros del barroco sevillano como Pacheco, Herrera Viejo, Roelas, Zurbarán, Murillo o Valdés Leal y Montañés, así como de sus antecedentes, escuelas o seguidores. Aquí diversas salas del museo. Bien. Los programas educativos del museo son posibles gracias a la colaboración entre instituciones públicas y privadas. La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, la Fundación La Caixa y la Asociación de Amigos del Museo. Esta colaboración nos permite desarrollar una función esencial, la educativa. Nuestra labor se estructura en 3 áreas de acción, programas públicos, colaboraciones y arte inclusivo. A través de diferentes propuestas establecemos un vínculo entre el público y el museo, favorecemos el aprendizaje y la expresión personal de cada uno de los participantes y hacemos posible el disfrute y conocimiento de nuestras colecciones, nuestra sede y las exposiciones que albergamos, que en este curso han estado centradas en la relación de Pablo Picasso con los maestros antiguos y en la producción de Juan de Valdés Leal, con motivo de su centenario.
A lo largo del año hemos ido recuperando poco a poco la actividad presencial en las salas con visitas a estas dos exposiciones y más adelante con otros programas centrados en la colección permanente. Pero hemos mantenido un modelo híbrido con numerosas propuestas en línea, aprovechando las posibilidades que ofrece este medio y adaptándolas a las circunstancias, características y necesidades en cada caso. La actividad online, a través de la plataforma Zoom, ha permitido que el museo expanda su labor educativa de forma exponencial, ofreciendo una programación imposible de realizar de otra manera y llegando a un mayor número de público, especialmente interesado al que por razones geográficas o personales no les es posible participar de otra manera. Así, nuestros visitantes han podido conocer en profundidad los tesoros de la colección, desarrollar sus capacidades creativas o participar en diálogos, talleres y visitas interactivas. Han podido ver en pantalla distintos ejemplos de programas como los tesoros del M-Base, Conoce y Dibuja o talleres para escolares. Haciendo uso de las tecnologías, pudimos aprovechar la naturaleza eminentemente educativa de la muestra Cara a Cara, Picasso y los maestros antiguos, y abrir al público nuevas vías para descubrir las piezas y las conexiones que se presentaban desde distintos puntos de vista, trabajando el lenguaje artístico de Picasso y su vinculación con el de otros maestros antiguos en talleres creativos, realizando visitas comentadas virtuales o colaborando con el Museo Picasso de Málaga en un diálogo a distancia. Nuestro compromiso con los colectivos más vulnerables se traduce en un programa específico, Arte Inclusivo, en el que se trabaja directamente con instituciones educativas y sociales especializadas, adaptando los formatos a sus necesidades y circunstancias. De esta manera, durante el presente curso, hemos colaborado, por ejemplo, con el proyecto Isabel Arias del Polígono Sur, con el ciclo de atención a personas en situación de dependencia del IES Lucus Solis, con la Fundación Pequeño Deseo, o la Asociación Paz y Bien y su programa para jóvenes extutelados por la Junta de Andalucía y en que han alcanzado la mayoría de edad, mostrándoles las posibilidades y variedad laboral que ofrece una institución cultural como un museo. Especial relevancia tienen las propuestas vinculadas con la infancia, dentro de las que llevamos a cabo 3 de forma estable. Con el M-Base en el Virgen del Rocío, trasladamos el museo a la Escuela del Hospital Infantil y al Aula de Oncohematología del Hospital Virgen del Rocío desde 2017. Por razones obvias, y como pueden ver en la imagen, este año lo hemos hecho de forma virtual. Una vez al mes realizamos una sesión práctica e interactiva con ideas y materiales que los participantes pueden continuar explorando posteriormente en la habitación o en sus casas. Son sesiones en las que lo educativo se combina con lo paliativo y cuyo objetivo va más allá del mero aprendizaje, buscando proporcionar un momento de distracción, alegría o sorpresa a través de la creatividad. La segunda muestra, propuestas relacionadas con la infancia más vulnerable, es Revuelo en el Museo, Zacarías va a la escuela, un programa dirigido al primer ciclo de primaria de centros escolares ubicados en zonas en riesgo de exclusión social de Sevilla, capital, algunas de ellas consideradas de las más pobres de España. En esta introducción al museo vinculamos el arte con la literatura infantil y partimos del libro Revuelo en el Museo, situado en el Bellas Artes de Sevilla, de Marina García Gurevich. La autora se traslada a cada centro escolar para realizar un cuentacuentos y a través de una pequeña actividad crear un museo en las aulas. En su 7ª edición hemos aprovechado las circunstancias para ofrecer un cuentacuentos online con animación y juegos visuales. Más adelante, cada clase visita el museo descubriendo en persona algunas de las obras y personajes que aparecen en el cuento y familiarizándose con otras a través de diálogos y actividades con las que observarlas y analizarlas. Todas ellas pueden continuarse en clase y ampliar de esta manera lo aprendido en las salas. De vuelta en el aula e inspirados por el libro y la visita, los colegios pueden crear un nuevo ángel para el museo e incluso atreverse a escribir su historia. Pueden ver algunos ejemplos. La colaboración con las entidades de Caixa Proinfancia se ha estrechado durante este curso desarrollando un programa individualizado en el que las entidades que lo conforman han participado en visitas al museo y actividades para familias, diseñadas especialmente para constituir un primer contacto con el patrimonio histórico-artístico, y en el reto M-Base Caixa Proinfancia, del que hoy les voy a mostrar un pequeño vídeo a continuación.
Tras el éxito de este programa para familias durante el confinamiento en 2020, se ha desarrollado un reto específico para las entidades de Caixa Proinfancia que les ha permitido explorar en profundidad una pintura de la colección permanente en sus propias sedes. Este proyecto ha incluido una sesión de formación para coordinadores, técnicos y educadores, la realización de desafíos relacionados con la obra asignada y uno último en el que se han puesto en contacto las distintas entidades. De forma paralela, se ha lanzado un reto para los menores y sus familias con el objetivo de promover la visita presencial al museo de un público muy poco habituado a visitarlo. En definitiva, nuestros programas educativos son un catalizador que nos permite dar forma a la relación de sus beneficiarios con el museo y la cultura, trasladándola más allá de nuestros muros y traspasando fronteras geográficas y sociales. Utilizamos el enorme potencial educativo del arte para tender lazos con la comunidad, estableciendo programas estables y creando experiencias significativas. Muchas gracias. ¿Puedes poner? Espérate, Pablo, que solo me falta retocar la boina. Pancracia, tengo un poquito de hambre. Ya, que no me voy a pintar el bigote en movimiento. Venga, te notas mi mano. Bueno, Elena, cuando quieras. Buenos días a todos. Primero agradecer a la organización de este evento, del Congreso CM Málaga, nuestra participación, nuestra representación desde al Museo de Huelva y, por supuesto, a la Consejería de Cultura, a la Dirección General de Innovación y Museos, por darnos la oportunidad de mostrar nuestra incipiente experiencia desde el Museo de Huelva. Mi intervención, titulada Experiencias por la inclusión y la igualdad en el Museo de Huelva, busca compartir algunas experiencias pilotos que hemos venido realizando en el museo para fomentar la inclusión de un público cada vez más diverso, que es el que constituye la realidad social. Socialmente somos un público heterogéneo, cada uno totalmente diferente. Estas acciones o iniciativas de difusión han sido orientadas hacia esa potenciación, hacia una igualdad tanto de género como una inclusión de un público cada vez más diverso desde la creación, desde el punto de vista cultural y funcional, pero también desde la creatividad y la inclusión de creatividad artística y cultural diferente a las propuestas, digamos, de un museo más clásico.
Ante esta necesidad que comentamos, que demanda una sociedad moderna, que es la de posibilitar a todo el público en general la democratización del conocimiento, el acceso a un conocimiento, o sea, al mismo conocimiento, sin buscar sesgos particularistas sociales, es decir, siendo accesible a todos estos sectores sociales. Creemos que debemos comenzar nuestra andadura. Los museos debemos ser instituciones que contribuyamos a esa integración de las distintas diversidades sociales y a la transmisión de distintas formas en las que se expresa el patrimonio cultural, manifestaciones que no son solo objetos del conocimiento, sino que ellas mismas pueden ser potencialmente recursos muy importantes para utilizarlos, ¿no? Desde este planteamiento y objetivo epistemológico del Museo de Huelva, hemos comenzado a hacer estas experiencias piloto, incentivando, organizando y apoyando propuestas en las que la experimentación o la creatividad sean los motores y la sinergia para incentivar la participación de este público diverso, una diversidad y también la diversidad cultural, apoyando la inclusión de colectivos potencialmente más débiles desde este punto de vista social y funcional. Vamos a mostrar, como digo, acciones diseñadas para el fomento de esa diversidad cultural, entendida como manifestaciones de las diversas formas en las que podemos expresar el patrimonio cultural, enriquecido con distintos modos de creación artística y su difusión, apoyadas con distintas técnicas y distintas herramientas y tecnologías. Y también el fomento de acciones para la inclusión de diversidades funcionales, discapacidades, minusvalías, dependencias, pero también tenemos que pensar que todos nosotros somos diversos, todas las personas, desde los niños, las personas mayores, no nos tenemos que centrar simplemente en un público, digamos, con una discapacidad definida, sino que cada persona, tanto el sexo como la edad, etcétera, el momento vital y el cultural va a dar una heterogeneidad de público. Estas acciones, además, creemos que es importante, estas experiencias piloto que llamamos, se basan sobre todo en que la inclusión y la igualdad sea hecha en el mismo momento. Es decir, no hacer actividades para un público en concreto, sino buscar cómo podemos plantear acciones que cualquier persona que se acerque al museo en ese momento sea disminuido, digamos, una persona sorda, una persona con discapacidad auditiva o personas que planteen, digamos, un problema de discapacidad con una persona que no los tenga, y creemos que esa misma forma de dar a conocer en el mismo momento tiene que llegar a un público muy diverso en ese mismo momento. En este sentido, es como los ejemplos que vamos a ir comentando, que hemos estado realizando y que vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, lo que hemos denominado la actividad Un museo con 4 sentidos, está pensada para el fomento de la diversidad funcional, nos hemos centrado sobre todo en incluir en esta actividad, como digo, a niños, a personas con discapacidad visual y a personas, digamos, con cualquier público que se podía acercar, o también de la tercera edad, etcétera. Esta misma actividad fue planteada con los técnicos que las hicieron desde este punto de vista. Como veréis, la actividad se llamaba 4 sentidos porque, evidentemente, algunas de las personas participantes, en colaboración también, contactamos con la Fundación 11 y con su ayuda y colaboración para plantear este tipo de actividad. ¿Cómo podíamos llegar de la misma manera también a ellos, planteando una actividad que una persona visualmente también podía hacerlo?
Aprovechamos los 4 sentidos, como se indica, en que sobre todo el tacto, las texturas, los contenidos explicativos, el apoyo para ellos también de palabras en braille, fueron utilizados a la misma vez. Y además fue una experiencia que invitaba también a que las personas tanto colaboraran en la práctica de lo que habían aprendido en esta actividad. Esta actividad enseñaba a conocer los pigmentos que en el barroco, por ejemplo, se habían utilizado para pintar cuadros. Además, hablando de las técnicas de pintura de esa época y haciendo conocer estos productos, digamos, empleados a todas las personas, a través del olor, a través del tacto de las distintas texturas, a través de los colores, que ahí hubo una ayuda, digamos, del braille para las personas invidentes, donde podían hacerse una idea cuando hablaban del color verde, por ejemplo, de los pigmentos, ellos mismos, con las palabras que habíamos seleccionado, con la ayuda de la Fundación, podían conocer todo lo que se les estaba explicando en ese momento. Después, ahí veis una foto de los niños que también estuvieron, o sea, diversos tipos, como digamos, de edades, etcétera, pero también los invidentes se animaron a experimentar y a pintar un lienzo según lo que habían aprendido en ese momento. Fue una experiencia muy bonita porque todos colaboraron, los niños ayudaron, etcétera, y nos pareció bastante interesante. Por otro lado, el Museo de Huelva, teníamos un proyecto ya iniciado hace unos años, también con la colaboración de la Fundación 11, que se denomina Arqueotáctil. Y como veis, realmente este proyecto está permanentemente en la sala de arqueología expuesto, porque es una ayuda para las personas invidentes que llegan al museo poder tocar y conocer algunas de las piezas que están permanentemente expuestas. Después con la pandemia tuvimos que eliminar, digamos, de las salas, no se podía tocar, pero hemos recuperado estas figuras y las hemos incluido de nuevo. Y nuestro pensamiento es seguir colaborando con la Fundación 11 para seguir implementando este tipo, digamos, de accesibilidad a las personas invidentes y que conozcan también de primera mano las piezas. Como veis, hay otra de las actividades que organizamos, también era inclusiva no solamente a todo tipo de personal de invidente, etcétera, como estamos hablando, sino también que queríamos incluir el tema, reforzar el tema de la inclusión de género femenino y se hizo a través de la experiencia del tacto, de los olores, etcétera. También fue una experiencia muy bonita, pero también destacando el tema dentro de la exposición permanente de Bellas Artes del museo, que se hiciera hincapié en las mujeres, no solamente artistas, sino las que están representadas en los cuadros y sobre todo los motivos, como veis, centralizados, por ejemplo, la madre de Vázquez Díaz, donde se le explicaba, pero también los motivos, digamos, o funciones relacionadas más con la mujer, con una interpretación más clásica, ¿no? Entonces querían destacarse todo este papel de las mujeres también en el museo. Bueno, aquí veis lo mismo que os he comentado. Y con respecto al fomento de la igualdad de género, también nos parece importante reforzar la visión que a través de la historia hemos tenido, como sabéis, siempre hemos recalcado más los papeles, digamos, del hombre. Sin embargo, estamos intentando también reforzar y cambiar un poco la visión que tenemos de las mujeres. En el Día Internacional de la Mujer se hizo una performance en el museo muy bonita porque fue hecha por mujeres artistas, que querían destacar el papel de las mujeres artistas dentro de todo tipo de artes, tanto desde la música como desde la poesía, como escultura, fotografía, pintura, etcétera. Las artistas, en una performance que comenzó con un concierto al aire libre en el espacio ajardinado del museo,
comenzó con esta artista que dio paso a que en una cadena de artistas entráramos y de organizadores del evento y del público en general, cogidas de la mano, entráramos en la exposición, la muestra expositiva, donde cada mujer, cada artista explicaba su obra. La obra no solo estaba hecha por artistas femeninas, sino que tenía motivos femeninos que contar, historias femeninas que contar. Historias que habían pasado, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ciertas a una serie de mujeres. Historias, por ejemplo, contadas de la fotógrafa que intervino un familiar suyo en un evento muy importante también histórico en Huelva, etcétera. Toda esta performance, digamos, acabó con, bueno, también las poetisas interpretaron sus obras, bueno, sus relatos poéticos, todos basados en alguna temática femenina, y después todo el evento acabó con un círculo, digamos, de mujeres cogidas con la mano y celebrando el Día Internacional de las Mujeres. Se grabó en vídeo para que esta muestra, porque la performance era toda la muestra completa, no solamente la muestra expositiva, y ese vídeo de toda la actuación, digamos, se reflejó cíclicamente con la muestra expositiva también. Después, en este sentido, también estamos implementando visitas guiadas a la colección permanente del museo desde otros puntos de vista. Este que veis aquí es un ejemplo de musas y creadoras, basados no solamente en los motivos de los cuadros representados, sino que le enseñamos, damos a conocer al público las artistas femeninas que tenemos en la colección permanente, o sea, las obras de las pocas artistas femeninas que tenemos en el Museo de Huelva, pero también de los motivos y cómo están representadas esas mujeres y lo que tiene que ver con las representaciones tanto de trabajos como de vida, etcétera, y de condicionamientos sociales, ¿no? Aquí tenéis algunas fotos de estas muestras que cada vez están asistiendo más público. Y pasamos, Elena, perdón, disculpa, pero si me estoy yendo un poco de sí, tiempo. los compañeros tienen que intervenir. Vale, simplemente decir que me parece interesante, aparte de esto hemos hecho un ciclo de un encuentro arqueológico de investigadores, una primicia de los proyectos de investigación punteros arqueológicos ahora mismo actuales, incluso algunos están publicados en revistas internacionales que acaban de publicar, son primicias, por ejemplo, la localización de las huellas de los neandertales, etcétera. Lo hemos grabado en streaming porque hemos querido incluir a todo el público en general, pero también hemos ido un pasito más adelante, que me estoy saltando, pero ahí veis una imagen, por ejemplo, porque estas conferencias hemos querido incluir también a las personas a través con la colaboración de la Asociación de Sordos, y simultáneamente ha sido interpretada en lenguaje de signos para dar a conocer todo tipo digamos, de calidad, todo tipo de divulgación científica que tenemos, pero también didáctica. Lo dejo aquí porque Lo siento, ya me Elena. pasa un poquito de tiempo y bueno, agradezco su escucha. Gracias. Muchas gracias por su presencia, por supuesto a la organización del Congreso y a la Consejería por invitarnos a participar para hablar de los programas de accesibilidad, inclusión y diversidad que estamos desarrollando en el Museo de Almería. Inclusión, diversidad y accesibilidad son los ejes que vertebran una propuesta didáctica de un número mayor cada vez de instituciones museísticas. La adaptación a los sucesivos escenarios cambiantes y la atención a usuarios con diferentes grados de vulnerabilidad son necesidades detectadas en fases anteriores de la pandemia y que han puesto de manifiesto la necesidad de centrar discursos emanados del museo en enfoque inclusivo, así como necesidad de estrechar lazos con la sociedad civil para conseguir una mayor eficacia de su propuesta. Así, de diferentes museos se están diseñando acciones para todos los públicos que estamos viendo en este congreso, pero se está incidiendo y priorizando
en aquellos sectores que presentan necesidades especiales, pero también en aquellos que precisan una mayor visibilidad. Son propuestas que se vinculan a un concepto fundamental, el concepto de accesibilidad universal, con actividades abiertas a todos y adaptadas a la diversidad funcional, como nos contaba Elena antes, que se hace en el Museo de Huelva. De esta forma, visitas tiflológicas, exposiciones domotizadas, sesiones de cine azul, para familias con miembros con trastornos del espectro autista o una amplia variedad de talleres adaptados completan acciones inclusivas que pueden ser propuestas desde todos los museos. El Museo de Almería trabaja intensamente en un programa didáctico en el que la inclusión y la diversidad se están constituyendo como el eje que vertebra todas nuestras actividades. La acción didáctica del museo busca acercarse a todos los públicos, tanto a sus usuarios más frecuentes, públicos escolares, familiares, visitantes individuales, que vienen al museo atraídos por una oferta diferenciada. Para una multiplicidad de niveles de profundización, y pese a esta multiplicidad, el programa educativo va a buscar atender a aquellos visitantes con mayores problemas de acceso a nuestras salas, pero también a los conceptos que en ellas exponemos. Hemos asistido a una situación completamente cambiante y a unos momentos muy duros vividos por nuestra sociedad y que han puesto aún más de manifiesto una necesidad, y es la necesidad de centrar discursos en enfoque inclusivo y la acción didáctica en aquellos grupos para los que el acceso al museo es un poquito más complicado. Desde el museo se están diseñando propuestas para todos los públicos, pero se está incidiendo y se está priorizando en sectores con necesidades especiales que precisan una mayor visibilidad, con propuestas, como comentábamos antes, de cine azul, de visitas tiflológicas, exposiciones domotizadas y acciones virtuales y presenciales. Pero la inclusión, como veíamos antes, también se refiere a la integración del enfoque de género en la actividad del museo, convirtiéndose en una cuestión transversal a toda ella. En esta línea, en Almería, participamos activamente en la campaña impulsada por la Consejería de Cultura, el 8M, en la que los diferentes museos y conjuntos de Andalucía desarrollan un amplio y completo repertorio de actividades vinculadas a esta cuestión. Una campaña muy necesaria porque supone el arranque de unas actividades que se van a prolongar durante todo el año. Una de las principales acciones en las que se ha desarrollado en torno al público escolar, proponiendo entornos lúdicos, pero también de reflexión y debate en torno a roles asociados al género y los conocidos como techo de cristal, que recurrentemente siguen apareciendo en el camino de muchas mujeres. Así, tenemos visitas como de musa arqueóloga o tenemos un completo programa de actividades en torno a una exposición muy particular, Grandes Mujeres en la Plastihistoria, que recogió un conjunto de 30 dioramas representativos de algunas de las mujeres que han marcado la historia de la humanidad, en torno a cuyos valores se elaboró un completo programa de actividades. El enfoque de género desarrollado en el museo también busca la visibilización de diferentes situaciones y colectivos sociales. En esta línea se trabajó en un proyecto didáctico en colaboración con la ONG Mujeres en Zona de Conflicto, en torno al concepto de islamofobia de género, que supone un doble estigma para la mujer, cuya visibilización es el primer paso para conseguir una sensibilización social que ayude a superar estas situaciones. El desarrollo de herramientas de resiliencia que el museo puede aportar también se trabaja en charlas escolares a cargo de coaches emocionales. En esta línea, Rosamara García trata el tema desde una presentación de herramientas de detección de micromachismo y de visibilización de desigualdades de género. Educación y visibilidad son la clave de este enfoque, con acciones divulgativas como la conferencia que vemos allí de Julia Mayor, No hay mujeres en Roma, que reúne los conceptos históricos y de género en una línea que le acerca a la performance y que se abre a una gran variedad de públicos. Vemos cómo la inclusión se sitúa como el eje principal de la acción educativa del museo. El pasado mes de octubre, por ejemplo, la Jornada Europea de Patrimonio, a la que la Consejería de Cultura se adhiere cada año, nos brinda la oportunidad de centrarnos en la diversidad y en la inclusión, en un esfuerzo que permitió abrir nuevas líneas en este sentido dentro de nuestra programación cultural. Son actividades que permiten tomar contacto con un activo tejido asociativo almeriense en torno a la diversidad funcional, asociaciones con las que trabajamos mano a mano en la detección de necesidades y oportunidades de colaboración. Se trata de un necesario ejercicio de cooperación horizontal que permite conocer los intereses y dificultades de nuestros usuarios de una forma más directa. Junto al trabajo con estas asociaciones que participan muy activamente en nuestra propuesta, resulta esencial que el personal de atención al público y difusión reciba la mejor formación continua.
la mejor formación continua para la atención a diferentes colectivos, así como para su propia sensibilización en relación a las necesidades que cada grupo puede presentar, con una mejora sustancial, por supuesto, de la experiencia museística, pero también de las necesidades y expectativas de los visitantes del museo. Así se realizan acciones de visita grupal, con asistentes en lengua de signos, visitas tiflológicas, la exposición permanente, temporal, módulos específicos para ser empleados táctilmente, que completa nuestro recorrido expositivo. Se trata de una línea accesible que se desarrolla ampliamente para usuarios con discapacidad visual, un inicio de adaptaciones que se ha realizado de manera experimental en nuestras exposiciones temporales, para las que se ha diseñado un recorrido balizado con dispositivos beacons que orientan a personas ciegas a los recursos táctiles o unos paneles braille integrados en la exposición que van a recoger todos los contenidos expositivos, así como recursos audiovisuales activados al paso, evitando un bucle repetitivo de contenido o la búsqueda de una botonera de activación, algo que resulta complicado para este colectivo. Esta misma línea de actividades accesible a todos los públicos se desarrolla en una de nuestras actividades más demandadas, las sesiones de cine azul, orientada a familias con miembros con trastorno del espectro autista, pero abierto a todos los públicos. Los niños con TEA suelen ser más sensibles a los estímulos sensoriales, por lo que la oscuridad, el volumen elevado del cine convencional o la necesidad de permanecer quieto y en silencio les provoca una situación bastante estresante. El cine azul, con iluminación, volumen controlado, pero sobre todo con un espacio de libertad para la deambulación o el descanso, permite realizar una actividad en familia tan gratificante como la de ir todos juntos al cine, que habitualmente no tienen esta opción, con una selección de películas que se realiza en función de los valores éticos y de la demanda familiar, de forma que la visita al museo en actividad se convierte en un acto muy gratificante. En todas estas acciones el museo programa actividades inclusivas y accesibles, en la mayoría de los casos con colectivos con necesidades especiales. Pero si hay algo que nos ha enseñado estos años que hemos dejado atrás, es la dificultad de muchos colectivos para acercarse a las salas del museo, bien por su situación personal o bien por las dificultades sanitarias impuestas por la pandemia. En este marco se diseñó un programa de atención a los colectivos más vulnerables, como lo eran nuestros mayores y los niños hospitalizados, sin olvidaros de grupos escolares que en este momento no nos podían visitar y para los que se programaban visitas y actividades virtuales, así como visitas presenciales a sus propios centros educativos, a los que el museo se desplazó con el programa Museo en la Aula. La favorable evolución de la pandemia ha permitido que este programa solamente se mantenga en colegios con especiales dificultades de acceso a nuestra aula, a nuestras instalaciones, por razones de lejanía o por cuestiones de cualquier otra índole. Pero si hay un colectivo que ha sufrido en estos años, todos lo sabemos, el de las personas mayores, particularmente aquellas internas en residencia, para las que se ha desarrollado un programa que sigue plenamente vigente y activo. Con un comienzo necesariamente virtual por las condiciones sanitarias, poco a poco hemos podido entrar en esta residencia, incluso en fases recientes ya nos están acompañando en el museo, planteando actividades que combinan un aprendizaje acerca de nuestra colección y nuestro patrimonio con otras acciones rememorativas que están integrando sus recuerdos, su conocimiento con propuestas del museo, el caso del programa Gastronomía Andalusí o Cerámica Prehistórica. Por otro lado, tenemos el proyecto Aula Hospitalaria y ahí verán una de las exposiciones de las que sinceramente nos sentimos más orgullosos, una exposición que hicieron los propios alumnos de la Aula Hospitalaria del Hospital de Torre Cárdenas y que permanece todo el año para su continuo trabajo por parte de esta aula. De nuevo, para este proyecto se requiere una fuerte colaboración e implicación del personal docente de estos espacios sanitarios, con ámbitos hasta hace muy poco, veíamos también como otras acciones exclusivamente virtuales y con actividades que permitían interactuar a los niños con la educadora del museo de su propia sala, con un espacio lúdico y de aprendizaje y que en fechas recientes, como vemos en la imagen, ha podido disfrutarse de nuevo de forma presencial en las propias aulas hospitalarias de los distintos centros de la provincia de Almería a los que el museo regularmente viaja. Son programas genéricos que están fuertemente asentados en la programación del Museo de Almería y continuamente sigue desarrollando líneas de inclusión, de accesibilidad, sin abandonar aspectos transversales como el enfoque de género y sin renunciar a la difusión de los conceptos esenciales que emanan de sus colecciones. Este enfoque de visibilización de diferentes conceptos asociados al patrimonio y a la sociedad que lo genera tiene un programa en el que mensualmente las colecciones del museo dan voz a diferentes colectivos que tienen un especial interés social. Así, la primera pieza del mes del año se denomina pieza poco frecuente
y se dedica a una pieza inusual en las colecciones del museo, vinculándolo a la Fundación Poco Frecuente, de enfermedades denominadas raras, en una instalación y en un acto que permite visibilizar el trabajo de esta asociación. De la misma manera, ACCEN, la Fundación de Apoyo a Personas Refugiadas, tuvo su pieza del mes en Contacto entre Cultura, en la que se mostraba la influencia de los pueblos foráneos en ocasiones de refugiados en el desarrollo de la idea de los avances de nuestra historia. Esta pieza del mes concluyó ayer, 20 de junio, Día del Refugiado, con un acto de visibilización de la situación de estos colectivos. Los programas de talleres especiales del museo integran múltiples enfoques, como vemos. Uno de ellos especialmente destinado a este colectivo, el de los refugiados, y más concretamente al de las mujeres refugiadas de la guerra de Ucrania, con el proyecto educativo Museos para el Refugio. Un concepto de refugio como espacio de protección, de seguridad, que se presenta en paralelo al papel del museo como refugio de nuestra memoria patrimonial. Un taller que se trabaja en diferentes emociones y que se conecta el pasado con la actualidad de la mano de sus protagonistas, que se reencuentran con el pasado para reconciliarse con su presente. Museo Sonoro, por otra parte, realiza un recorrido por las colecciones del museo a través de los sentidos, las emociones y el arte. Es una actividad realizada en colaboración con la Asociación Síndrome de Down, Asalsido de Almería, y que busca el fomento de la creatividad como herramienta educativa clave para el desarrollo de las habilidades comunicativas, social y afectivas. De manera transversal, el programa Inclusión y Diversidad recoge propuestas adaptadas a grupos diversos de usuarios. Se trata de talleres que se adaptan a las necesidades e intereses de los diferentes grupos, a los que se ofrecen acciones didácticas muy diversas. Un programa con la base de actividades comunes para las que se realizan adaptaciones a grupos de niños o niñas con trastorno del espectro autista, para usuarios de salud mental de FAISEM, para miembros de la Asociación Síndrome de Down o para asociados de la ONCE. Disculpa, Carlos. Voy acabando. Nos avisan que quedan 5 minutos y 5 queda minutos, un participante. Pues, nada, pues simplemente quería remarcar para acabar la importancia de la colaboración con el tejido asociativo y creativo, porque estamos trabajando con personas y no podemos experimentar, y siempre tenemos que trabajar con estas asociaciones. Y, por supuesto, resulta esencial el trabajo de la industria cultural y creativa de la provincia de Almería y de los museos de nuestra comunidad, o sea, de la comunidad de nuestros museos, que tienen que constituirse como elementos de polo de sostenibilidad de esta industria, dando voz a colectivos locales, con transversalidad de valores y contribuyendo a visibilizar diferentes colectivos, avanzando en la inclusión de manera que conseguimos el objetivo de la integración con la comunidad que nos acoge y para cuyo bienestar y desarrollo realizamos nuestro trabajo. Muchas gracias. Buenos días a todos, muchísimas gracias por su asistencia. Mi nombre es Fernando Panea, soy el director del Conjunto Arqueológico de Itálica, y la presentación que traigo a continuación, vamos a ver, se titula Implementando la visita a través de la inclusión. El Conjunto Arqueológico de Itálica mantiene un compromiso constante de puesta en valor del patrimonio y, sobre todo, de transmisión de conocimientos a la sociedad. En este sentido, en el contexto actual en el que nos movemos, la multiplicidad de canales de transmisión de información supone un reto para todas las instituciones culturales, no solo por el esfuerzo que supone entre todos nosotros la creación de contenido, sino en la adaptación que supone focalizarlo para cada una de las plataformas, redes sociales, canales de comunicación y, sobre todo, al público al que se orienta. En este sentido, el Conjunto Arqueológico de Itálica ha encontrado en la búsqueda de la accesibilidad total, el garantizar la igualdad en el acceso a nuestro patrimonio y a todas las informaciones disponibles, haciendo en este caso del conjunto arqueológico un espacio absolutamente inclusivo. No debemos de subestimar en ningún caso el concepto de la palabra o del término accesibilidad, sino concebirla desde su sentido más amplio. El simple hecho de traducir una cartela, créanme que es un acto de accesibilidad que favorece la inclusión plena del individuo. En este caso, pueden ver en la imagen los paneles explicativos que nosotros manejamos en el español, su traducción en el inglés y una breve ilustración de lo que se presuponía científicamente que podía existir en lo que actualmente se conserva. Todo esto, créanme, que es un acto de accesibilidad. En este sentido, en Itálica,
lo que hacemos es aprovechar los medios destinados a la inclusión en pro de una mejora de la experiencia de visita para todo el público. Le traigo a continuación una serie de casos paradigmáticos que, a priori, fueron soluciones planteadas que generaban inclusión dirigidas, en principio, a eliminar barreras arquitectónicas, pero que al final facilitan el tránsito por nuestros espacios y terminan por alcanzar a toda la población en general. Este es el camino de acceso principal a la ciudad romana, que recientemente fue intervenido a fin de aminorar su desnivel y lograr un piso firme, regular y continuo, sobre todo, para el tránsito normal de silla de ruedas o de personas con algún tipo de dificultad en el andar, etcétera. Esto fue otra intervención del arquitecto Francisco Reina Trujillo en la Domus del Planetario, una casa que concentra un núcleo importante de mosaicos en la ciudad romana de Itálica, y lo que suponía una intervención de accesibilidad física a personas con discapacidad a la hora de poder moverse con facilidad, supuso también un aprovechamiento de los espacios en torno a la casa y de facilitar nuevos puntos de vista a los mosaicos y a las estancias domésticas de dicha domus. Del mismo modo, la colocación de paneles en braille en todos los puntos con cartelería informativa del conjunto no solo posibilita el acceso a los contenidos por parte de las personas con deficiencias visuales, sino que además genera una opinión positiva del resto del público al visualizarse las estrategias inclusivas que cada institución cultural pueda manejar en ese sentido. Y todo esto, créanme, que se percibe como un valor positivo a ojos de la sociedad. Igualmente, un audiofolleto que se creó para personas con discapacidad visual es aprovechado a día de hoy por casi la totalidad de los visitantes que se lo descargan en la taquilla de acceso a fin de leer, intercalar con audio, etcétera. Todos los contenidos científicos del conjunto arqueológico están recogidos en ese audiofolleto. Igualmente, en nuestras redes sociales, todos los vídeos que nosotros producimos se presentan en formato subtitulado, que es evidentemente accesible a personas con deficiencias auditivas, pero además lo hace accesible también a todos los usuarios. No hay que olvidar que casi el 85% de todos los usuarios de este tipo de producciones lo ven con el sonido desconectado. En definitiva, seguimos trabajando en el conjunto arqueológico de Itálica, impulsando las estrategias que marca, sobre todo, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico en dos líneas básicas, una de accesibilidad física y otra de accesibilidad cognitiva. En la accesibilidad física ven en imagen las intervenciones llevadas a cabo en torno al anfiteatro romano de Itálica, una de las piezas más singulares de este conjunto arqueológico, y que todo lo que ven en celeste es prácticamente accesible. Y es nuestra intención hacer extensible también a la totalidad del conjunto arqueológico todos los avances logrados en puntos concretos. Tenemos previsto llevar a cabo una evaluación técnica para identificar cada una de las intervenciones necesarias y poder lograr este objetivo que aquí en el anfiteatro hemos logrado. Igualmente, estamos trabajando en una línea de accesibilidad cognitiva, que en este caso nuestra acción se focaliza al plano de transmisión de conocimiento a través de la lectura fácil, destinado sobre todo a personas con dificultades cognitivas, una acción que además supone un plus para aquellas personas que por sus carencias formativas o pedagógicas puedan igualmente hacer uso de esta herramienta. Igualmente, poniendo nuestra vista en personas con deficiencia auditiva, trabajamos en la instalación de bucles magnéticos en aquellos puntos que por sus características físicas pueden ofrecer un rendimiento óptimo, tales como la taquilla de acceso o la propia sala de audiovisuales del conjunto arqueológico. En esta misma línea también tenemos previsto incorporar el lenguaje de signos en campañas concretas de difusión, así como en el vídeo explicativo del conjunto arqueológico de Itálica. Y a modo de conclusión, simplemente advertirles que la diversidad, la accesibilidad y la inclusión son términos que se retroalimentan. No podemos concebir uno sin el otro. Es más, el uno lleva al otro. Y que pequeñas acciones, como el simple hecho de traducir una cartela, pueden suponer un alcance extraordinario en la transmisión de conocimientos. Por último, que emplear los sistemas y mecanismos de difusión con amplia perspectiva en pro de una accesibilidad universal. Créanme que la accesibilidad es la mejor herramienta para lograr la inclusión de todos los segmentos de público al que nos dirigimos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Como no hemos sido muy cuidadosos con el tiempo, como habrán podido comprobar, pues la verdad es que nos hemos quedado sin margen para
introducir algún elemento de debate, pero bueno, vamos a ser respetuosos con los siguientes participantes en el panel y bueno, les agradezco enormemente su asistencia y su atención. Y bueno, como nos encontramos fuera de este evento y tenemos horas, si alguien tiene algún interés o quiere tratar con alguno de los participantes algún aspecto, alguna cuestión, pues que sepa que estaremos encantados de atenderles. Muchas gracias.